El pueblo de Dios del Antiguo Testamento recibió una misión, un propósito que debía cumplir: vivir una vida de justicia social, de preocupación por el extranjero, la viuda, el huérfano y por todos aquellos necesitados, tanto dentro del pueblo como aquellos que estaban fuera de él. Israel fracasó con respecto a este propósito, y Jesús vino a este mundo a mostrarnos cómo es la misión de Cristo Jesús: venir a rescatar, a salvar a aquello que estaba perdido. ¿Qué habrá ocurrido con la iglesia después de que Jesús ascendió a los cielos? La iglesia del Nuevo Testamento, siguiendo la gran comisión de Jesús, ¿habrá vivido en comunidad? ¿Habrá entendido que compartiendo del amor de Dios, supliendo la necesidad de aquellos que les rodeaban, era parte del propósito y la continuación del plan original de Dios? Acompáñenme en esta lección número 9. Juntos vamos a estudiar la palabra de Dios en esta apasionante temática que habla acerca del servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Un cordial saludo, queridos amigos. Estamos desde los estudios de Nuevo Tiempo Chile, muy contentos de darle la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo. Ya estamos en el número 9 de esta temporada. Y hoy nos acompaña, como ha sido todas estas lecciones, el pastor Andrés Dinamarca. Gracias, pastor, por nuevamente un capítulo más acompañarnos. Bueno, estamos contentos de estar con nuestros amigos, de estar en esta ruta que ha sido tan enriquecedora, en primer lugar para nosotros que estamos compartiendo, ¿verdad?, este material, pero estamos seguros que semana tras semana nuestros amigos también están comprobando los beneficios de un plan que fue establecido desde el principio y que hoy por hoy también es una herramienta para poder proclamar el carácter y la misericordia de nuestro Dios. Así es, muy bien, gracias, pastor. Y nos acompaña en este capítulo el pastor Nelson Navarrete. Pastor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Pastor Joel. Gracias por la invitación. Estamos aquí para poder apoyar y también aprender de lo que fue el ministerio de Jesús y también de los primeros discípulos. Así es. Estaba pensando, comenzamos desde la creación, ¿se acuerdan, no? La creación ahí en la lección número 1, y ya estamos en la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo. Sin duda alguna, hay muchas cosas, así como hemos pasado por el pueblo de Israel, los profetas, salmos, ¿no? Cómo esta idea original de Dios siempre ha estado presente. No es o no está condicionada a la cultura, a las condiciones del mundo, sino que siempre ha estado en el corazón de Dios y por ende también debiera estar en nuestro corazón. Vamos a iniciar, ¿les parece? Amén. Y para eso vamos a orar a nuestro Dios. Pastor Nelson, por favor, si nos diriges en oración. Querido Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú nos permites, Señor, poder entender el plan divino. Cuánto tú, Señor, nos has amado, cuánto tú nos has regalado y también, Señor, cuánto tú deseas que nosotros podamos, Señor, retribuir esto a aquellos que también lo necesitan. Dirígenos, Señor, en este momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mencionar rápidamente, ¿no? Pastor Nelson, hace poco trabajando aquí en Santiago, ¿no? Ya un poquito más de medio año. Cuéntanos en qué parte del Gran Santiago estás desempeñando tus funciones pastorales. Yo estoy ahí en el distrito San Ramón La Granja, distrito que dejó el pastor Andrés. Uh-huh. Tenemos 7 congregaciones,
agradecido de Dios porque Él nos ha dirigido durante este ministerio, nos ha traído acá a la capital, poder desempeñarnos ahí. Bueno, ocupo casi 4 comunas, pero que están bien cerquita. Ujú. Por ejemplo, iglesias en San Ramón, 2 iglesias en La Granja, una iglesia cerquita ahí en La Pintana, colindante con la Florida, y la otra está al ladito ahí en la Florida. Así que, Todas estas son comunas del Gran Santiago, por supuesto las mencionamos porque si algún amigo nos visita aquí en el Gran Santiago, puede acercarse a nuestras iglesias, ¿no? En las iglesias hoy en día queremos que todas puedan tener el logo de la Iglesia Adventista y el logo también de Nuevo Tiempo, ¿ya? Después el pastor Andrés ahí siempre nos ha estado recordando de qué se trata esto de las iglesias anfitrionas, cómo trabajar con los materiales que nuestros amigos también pueden estar recibiendo. Y un cariñoso saludo a la Misión Sur Metropolitana, es el área administrativa de la iglesia acá en Santiago, que siempre está dispuesta, vienen los pastores, los misioneros, apoyando aquí a lecciones de la Biblia, ¿ya? Así que yo soy un ex de Misión Sur Metropolitana también y es un hermoso lugar con lindos hermanos y lindas iglesias. Muy bien. Hablando de lindos hermanos, lindas iglesias, el libro de Hechos muchas veces nos muestra nos muestra una realidad. De hecho, es un libro narrativo. Es un libro que está contando tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y hoy vamos a identificar aquellas cosas muy buenas, pero que a la vez presentaron algún tipo de dificultad. Pero comencemos por lo siguiente. ¿Qué apasionaba, qué dirigía el corazón de los apóstoles en el primer siglo, o al menos inmediatamente después de la ascensión de Jesús? ¿Qué motivaba a todo lo que ellos hacían, que era impresionante? Sí, yo creo que el pastor Elson mencionó algo que es bien importante en la oración. Él apuntó a retribuir lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros tal vez no hemos tenido las mismas experiencias que los discípulos de haber compartido físicamente con Cristo, pero en ese momento lo que queda es un grupo de hombres y mujeres que contemplaron de manera directa el poder transformador primero de Dios en ellos a través del ministerio del Maestro, pero seguidamente de eso quedan con una ordenanza. Pero una ordenanza que no la sienten como una obligación forzosa, sino que surgió naturalmente. ¿Y cuál es esta característica o esta cualidad? Entregar y tratar de impregnar en los demás el carácter de Cristo a través de actos palpables, tangibles. Y lo único que tenían que hacer era recordar la manera de desarrollar ministerio de Jesús y tratar ellos ahora de seguir replicando esa función para que los resultados fuesen los mismos. ¿Cuál? Ellos eran testigos de cuán bien hace que alguien se acerque y gane tu confianza, tu amistad, se preocupe por tus necesidades, incluso antes de presentarte algún tipo de concepto doctrinal. Primeramente, mostrarme amigo contigo, mostrarme accesible a cubrir necesidades que puedas tener y expresarte un amor palpable. Después, la ruta ya del Espíritu Santo a través de esta iglesia naciente iba a ir construyendo el crecimiento de una iglesia cristiana, pero que surge de una retribución de todo lo que habían recibido tan recientemente a través del ministerio de Cristo. también podemos ver algo interesante. Ellos, estos primeros discípulos, aquellos que siguieron a Jesús, dice que sacaron de ellos el egoísmo, porque tenían todas las cosas en común. O sea, si había pobreza, si había necesidad, dice la Biblia en el libro de Hechos, que ellos vendían sus propiedades y las repartían de forma equitativa. O sea, no decir, mira, la vamos a partir, si son 10, la vamos a partir en 10 partes iguales. No, sino que veían quién tenía mayor necesidad y se le daba mayor cantidad para cubrir esas necesidades. Aquel que tenía menos necesidad se le daba a lo mejor menos, pero era una forma proporcional a la necesidad. Y dice que todos compartían, disfrutaban. Qué maravilloso eso. Hoy en día nosotros vemos, hay necesidad, sigue habiendo necesidad en el mundo, pero hemos perdido eso. Muchas veces pensamos solo en nosotros, en el bienestar nuestro. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con aquellos que están a nuestro alrededor, que tienen necesidad? Muchas veces dentro de nuestras mismas congregaciones o nuestros vecinos hay personas con necesidad. Y nuestra preocupación está tanto en nosotros, en mirarnos a nosotros mismos, ver que a nosotros no nos falte, que nos cegamos en ver a nuestro alrededor. Fíjate que eso solo quería mencionar algo.
Recuerdo hace algunas semanas atrás cuando hablábamos de la recolección del maná, dentro de las primeras lecciones, cuando hablábamos de que quedaba contento el que recogía poco y quedaba contento el que recogía mucho. ¿Por qué? Porque no había una absorción de beneficios para yo crecer, sino para cubrir mis necesidades. Y ahora estamos viendo que en esta iglesia del Nuevo Testamento, como decía el pastor Elson, ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque el que necesitaba mucho, la iglesia se preocupaba de brindarle todo lo necesario para que estuviese bien. No todos tenían las mismas necesidades, pero sí estaba el mismo espíritu de solidaridad, de compasión y de misericordia. Entonces vemos reflejados principios que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el pueblo de Israel como ahora en una iglesia primitiva cristiana. ¿Por qué sucede esto? Porque definitivamente son grupos que están siendo dirigidos por el mismo Dios y principios que permanecen incluso hasta nuestros días. Ahí en Hechos 6 vemos también el tema de las viudas. Nosotros vemos que estaban las viudas de los judíos y las viudas que no eran judías, sino que eran De los gentiles. de los gentiles. Entonces hay una preocupación, que la distribución no se está haciendo correctamente. Entonces también hubo una necesidad de ver los dones, repartir más cantidad de dones hacia afuera, que no solamente los discípulos o los apóstoles podían administrar todo. Entonces viene la elección de los diáconos y a ellos se le da la labor de ir y distribuir de una manera justa. Y si nosotros vemos, todos los diáconos no eran judíos, sino que eran gentiles, venían desde fuera, a lo mejor eran descendientes de judíos, pero venían de la diáspora, de afuera llegaron para que ellos pudiesen administrar este tema, ver estas cosas y distribuir de una manera más justa. Siempre hay dificultades. También yo recordaba cuando tú hablabas del tema de que vendían todos por una preocupación de que Jesús venía pronto. Recordemos también la historia, cómo nace el adventismo. Guillermo Miller comienza a predicar un mensaje. La gente cerca de 1843, 1844 comienzan a vender, se despreocupan de las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús venía. Y nosotros vemos que a lo mejor no hubo una interpretación correcta de las profecías, pero ellos tenían una esperanza y ellos lo único que deseaban era poder entregar este mensaje. Vendieron sus propiedades para poder entregar los recursos para la proclamación del mensaje. Entonces también nosotros tenemos que tener el cuidado cómo interpretamos la Biblia y qué significado le damos al tema de ayudar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando vienen? Hoy en día mucha gente va a las iglesias o nos ve a nosotros o en las calles está pidiendo. Recuerdo un día en Antofagasta, llegó una persona con sus 2 hijitas. Y las hijitas cuando llegaron al lado mío, papito, tengo hambre. O sea, a mí se me partió el corazón. Pero yo le dije, mira, ¿tú necesitas? Sí, pastor, necesito. Mira, aquí hay un estacionamiento, está sucio, necesito limpiarlo. ¿Qué te parece? En menos de 2 días tú lo tienes limpio. Te pago 50,000 pesos. Límpialo. Ok, pastor. Voy a dejar a mis hijas y vuelvo. En la noche me llama que necesita que por favor le deposite para poder pagar donde dormir. Y yo le digo, pero tú tenías que haber venido a trabajar. Entonces me dijo, al otro día voy, ya te espero al otro día. No apareció nunca más. Entonces muchas veces la gente, hay necesidad, vemos necesidad, pero también hay muchos que se aprovechan de estas circunstancias. ¿Qué es lo que hemos hecho? O sea, cuando hay una persona que tiene necesidad un día, una persona que tenía hambre, me estaba pidiendo dinero, le dije, ok, estamos cerca del mall, vamos, lo llevé al patio de comida, le pagué el almuerzo, se lo entregué y me fui. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también satisfacer estas necesidades hoy en día? Porque, si bien es cierto, hemos puesto duro el corazón, ¿por qué? Porque vemos que damos dinero, pero la gente lo utiliza para cosas que a lo mejor no las necesitan, nos sentimos engañados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también retribuir hoy en día esas necesidades? Sí. Hay un principio que yo creo que queda bien claro y es, mientras más cercano yo experimento la venida de Cristo, menos valor encuentro en lo material. Entonces, por asociatividad, nosotros debiéramos preguntarnos, ¿por qué me interesa tanto lo material hoy por hoy? Y probablemente una de las respuestas que vamos a encontrar es porque tal vez dejé de creer en que la venida de Cristo sea inminente. No es que dejé de creer que Cristo viene, es que dejé de creer de que viene ahora, como Pablo sentía de ¿Dejamos de vivir? Claro. Exactamente, en coherencia con un formato de predicación que tenemos. Entonces,
yo creo que es bien necesario que podamos hacer un alto de pronto en nuestra vida y preguntarnos qué tan cercano creo yo que está la venida de Cristo. No significa mediocridad y no significa un estancamiento y creer de que tengo que quedarme sentado a la espera de que Dios mande todo desde el cielo, sino por lo menos preguntarme realmente, ¿está cercana la venida de Cristo? Porque mientras mayor sea mi certeza de eso, menos valor tienen las cosas materiales. Somos egoístas porque sentimos que necesitamos y necesitamos en virtud de la larga vida que todavía nos queda. Si bien no tiene una relación directa con la temática, pero está aquella enseñanza bíblica en la que dice de qué le servía a un hombre que juntaba y juntaba y juntaba y juntaba y resulta que esa misma noche iba a fallecer, todo lo acumulado se iba a perder. ¿Por qué surge? Venida inminente de Cristo y por otro lado una comprensión de que el amor tenía que ser y la misericordia el centro de una vida en comunidad. Y ese factor o formato de vida tal vez hay que volver a recuperarlo en nuestra comunidad. La comunidad debe estar consciente de que somos peregrinos y advenedizos en este mundo. No es solamente una percepción individual o familiar en nuestro núcleo, sino toda nuestra comunidad cristiana. La iglesia debe estar consciente de que somos peregrinos, que debemos ser responsables por las decisiones económicas o administrativas que tomamos familiar, individualmente y como iglesia en esta tierra. Porque si bien creemos que Cristo viene pronto, creemos también que debemos ser responsables con aquellos bienes que el Señor nos da para administrar. Y vemos allí, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, que después la iglesia se transformó en una iglesia pobre, dieron todo lo que tenían, no dejaron para administrar, entonces luego dependían de las ofrendas de la misma iglesia de los gentiles. Miren, vamos a volver ahí a Mateo 28, 19, porque teniendo claro el concepto de comunidad, de que somos solo peregrinos, ahora Cristo les da, antes de su ascensión, de la despedida, les dice, por tanto, id y haced discípulos a toda nación, tribu, pueblo, lengua, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Era una ordenanza nueva o tiene que ver con lo que, como tú decías, Andrés, con lo que ellos ya habían visto? ¿Cómo se ve reflejado eso en la vida de la iglesia apostólica y en el libro de Hechos? Vamos a hacer un corte, queridos amigos, usted no se separe, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, muchas gracias por permanecer en Lecciones de la Biblia. Pastor Andrés, creo yo que el concepto de comunidad siempre parte incluso de la sociedad, su fundamento es la familia. Tenemos un lindo material que se llama Entre Familias, ¿no? ¿Cómo nuestros amigos pueden adquirir un lindo material y cuál es el propósito de este material también? Hablándonos de las iglesias anfitrionas, de todo este maravilloso programa que nuestro canal Nuevo Tiempo tiene también para nuestros amigos. Así es, principalmente la invitación es para nuestros amigos que a lo mejor no se congregan en ninguna iglesia, pero que frecuentan la programación de la TV Nuevo Tiempo y que cuando estás viendo lecciones de la Biblia dices, ¿cuánto podría ser de bien la Biblia en mi vida matrimonial, en mi relación con mis hijos? Hay un curso especial que se llama Entre Familias. Y por lo menos tengo 3 buenas noticias. Número 1, es gratis. Número 2, es de excelente calidad gráfica. Pero número 3, está basado en lo que la palabra de Dios expresa como consejos para la vida de tu hogar. Así que lo único que hay que hacer, acá abajo van apareciendo una serie de números telefónicos para que en tu país tú puedas solicitar un material que va a llegar gratis hasta tu casa. Lógicamente va a haber algún amigo, alguna amiga que tal vez quiera estudiar contigo, pero lo importante es que tú te atrevas a permitir que Dios ingrese en tu vida familiar, pueda traer respuestas a preguntas que están permanentemente causando a veces incomodidad, problemas que no encontramos solución. Entre Familias es el curso que hoy en Escuela Bíblica queremos compartir con ustedes, preocupados de tener una familia cada vez
más feliz. Y también van a ser bienvenidos en nuestras iglesias anfitrionas, que no tienen otra cosa más hermosa que hacer que recibirte a ti y juntos adorar a este Dios que tiene planes lindos para cada uno de nosotros. Así que sean bienvenidos en nuestras iglesias Nuevo Tiempo, iglesias anfitrionas. Y que es una comunidad. Exactamente. Una comunidad que intenta seguir o sigue al pie de la letra lo que la Biblia menciona. Y con respecto a eso, el Señor le pide a sus discípulos, a su comunidad, les dice, por tanto, id, como un imperativo, y haced discípulos. Para ellos era, obviamente, para los discípulos era muy familiar la forma que Jesús empleó con ellos de hacer discípulos. Luego les dice, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Es decir, lo que Jesús había hecho con los discípulos o ahora apóstoles tenían que hacer con la comunidad y la comunidad con el resto de las personas con las cuales se rodeaba. ¿De qué se trata esta gran comisión en relación con el trato que nosotros debemos tener para con nuestro prójimo? Mira, es importante que aquí nosotros podemos ver, si bien es cierto, en el bloque anterior hablamos de la comunidad, pero aquí también hay un tema importante, el tema de poder dar, de entregar. Nosotros tenemos una historia maravillosa en la Biblia, el caso de Tabita, también conocida como Dorca. Ella vivía en Jope, Pedro estaba en cierto lugar en Lida, visitando, había hecho también algunas sanidades, y resulta que Tabita o Dorcas era una mujer que estaba preocupada de los demás, en cubrir esas necesidades de los pobres. Y ella lo vivía de una forma tan agradable, tan maravillosa. ¿Por qué? Porque cumplía el mandato de Cristo. Ella no vio a lo mejor, pero supo cómo Jesús actuaba, cómo Él sanaba, cómo Él daba sanidad a tantas cosas, cómo dio también el alimento a 5.000 personas, después a 4.000. Pero sabemos que posiblemente eran más porque solamente se contaban a los hombres. Pero en cierto momento ella se enfermó, murió. Y resulta que la gente en la iglesia se preocupó, muchos lloraron la muerte y enviaron a algunos líderes posiblemente a buscar a Pedro a ese lugar cercano donde estaba para que viniese. Y cuando Pedro llegó, dice que ya la habían lavado, la tenían limpia en un lugar, en una sala. Pedro entró y la gente le mostraba lo que esta mujer había hecho por ellos. Le mostraban posiblemente sus vestidos, su ropa, cómo ella... Leía a una autora que dice que ella trabajaba más rápido con la aguja que con su lengua. Es interesante eso. Muchas veces... Eso es fruto del discipulado, ¿no? Exactamente. Porque pensamos que cumplir la misión de Dios es ir y hablarles de lo que creemos. ¿El discipulado es doctrina? ¿De qué se trata el discipulado? Sí, el pastor Elson mencionaba algo que es bien importante porque la Biblia da cuenta de, vamos a denominarlos, seguidores de Cristo que fueron ganados por Tabita. Pero no sabemos si era una buena instructora bíblica, una predicadora poderosa, fogosa. No, lo que la Biblia expresa es que las personas, cuando tuvieron que mostrar qué tipo de cristianismo vivía esta mujer, dice que mostraba las vestimentas, las ropas. Seguramente alguien que algún día transitó por la calle y que no tenía alimentos se sentó a la mesa con ella. ¿Por qué? Porque Dorcas había entendido que si hay una manera directa de penetrar en el corazón de un ser humano, el amor de Cristo Jesús es a través de un acto de compasión y de misericordia. Entonces, creo que lo que mencionabas es fundamental. Tenemos en la cabeza el pensamiento de que la manera más directa o tal vez más frecuente o incluso podemos llegar a cometer el error de pensar que es la más exitosa es solamente a través del hablar. Y como decía el pastor, esta mujer era más hábil con la aguja, con el hilo, con las manos, con la manualidad, con el detalle, más que con un discurso. Los actos hablan a veces mucho más que las palabras. Por eso decíamos en algunas lecciones atrás, hay veces que con 2 o 3 minutos de un testimonio de alguien que fue ganado por una iglesia que lo recibió con amor, puedes obtener muchos mejores resultados que con un sermón homilético de 1 hora enorme, con una profundidad teológica que siempre es necesaria. Pero también tenemos que darle el espacio para que el testimonio
pueda impactar de manera directa y decir, esto es lo que Cristo hace en alguien. El texto no lo dice, pero lo más probable es que a Tabita o Dorcas alguien haya hecho algo similar con ella que lo que hizo Jesús con los discípulos, que básicamente el discipulado es tomar a alguien, ver el potencial que otros no son capaces de ver y con un proceso, un acompañamiento, una amistad, transformarlo. Saben ustedes que nos toca desempeñar funciones ahí en la iglesia de la universidad, acá en Chile, adventista. Y el otro día 2 hermanas de iglesia se me acercan y me dicen, pastor, queremos hablar con usted. Ellas trabajan en costuras, así como Dorcas, o sea, no trabajan. No es que tienen en su casa un letrero que diga se hacen, se venden, no. Ellas saben hacer algo. Y solitas detectaron 2 necesidades básicas. Una es, allá en donde está ubicada nuestra universidad, hace mucho frío en invierno, mucho frío. Y hay amigos extranjeros que vienen a estudiar o vienen con sus familias y no vienen preparados. Entonces ellas dijeron, vamos a comprar telas y vamos a hacer tela gruesa, ¿no? Y vamos a hacer pijamas para niños, para jóvenes, para adultos, para el invierno. Excelente. Y lo otro es que como es un contexto de universidad, hay muchos alumnos que se gradúan pero que no tienen dinero para comprarse un traje, un vestido, algo bonito para el día de la graduación, de la licenciatura. Y ellas dijeron, vamos a hacer vestidos, vamos a tomar medidas a aquellos alumnos que no pueden para que el mejor día académico de sus vidas pueda ser recordado con un lindo traje. Entonces, las quedé mirando y yo dije, extraordinario. Esos son discípulos de Jesús, que en algún momento se dan cuenta y están conscientes de que con cosas simples pueden transformar el mundo, ¿no? Yo creo que tal vez Tabita no dimensionaba, porque al haber estado muerta no estaba consciente de lo que pasaba a su alrededor. La casa llena, el pasaje, la avenida, la calle llena de gente que decía, esto me lo hizo ella. Esto ella. Entonces no somos conscientes y injustamente tal vez pensamos, wow, qué gran predicador, me gustaría ser como él. Señor, ¿por qué no me das un don espiritual para poder salvar a otros o llevar la salvación a otros? Y no nos damos cuenta que tal vez haciendo pancito, cocinando, cosiendo, con mecánica, con eso que cada uno de nosotros, el Señor ya nos entregó un talento, un don. Y debemos tener esa conciencia para transformarlo en ministerio. Eso se llama compartir. ¿Será que el Señor estaba pidiendo eso cuando les dice, vayan a todas las personas, hagan discípulos y bautícenlos? Es la misión de la iglesia, ¿no? Es la misión de la iglesia y muchas iglesias han tomado este texto como lo colocan en la misión. Nosotros tenemos que ir, ver las necesidades, cubrir esto y poder llevar adelante el mensaje de Jesús. O sea, que quienes nos rodean puedan ver a Jesús reflejado en nosotros. No al pastor Elson, al pastor Joel, al pastor Andrés, no, a Cristo reflejado. Entonces es un mensaje que nosotros tenemos que dar con potencia. Y es interesante también si seguimos viendo el tema de Dorcas, cuando Pedro la levanta, la toma de la mano, dice, y la lleva y la presenta ante los santos, ante los líderes de la iglesia, pero ante la gran multitud de viudas que habían en ese alrededor. O sea, un acto maravilloso. Nosotros podemos pensar, o sea, todos los que hacen el bien tienen estos actos de poder vivir cómodamente, de si ella murió, fue resucitada, lo podemos ver que no. Muchas veces podemos pasar por problemas tremendos y muchas veces podemos incluso hacernos preguntas, pero ¿cómo si yo trato de hacer el bien? ¿Por qué me suceden estas cosas? Veamos el caso de Esteban. Esteban, uno de los primeros discípulos, primeros diáconos, que él estuvo en la misión de repartir, de poder orientar todo ese problema que había surgido. Pero ¿cómo vivió él ese proceso? El proceso de morir, por querer servir de una forma adecuada. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos servir, tendremos que también que pasar por problemas y dificultades. Pero que en nuestra mente esté el reflejar a Cristo y servir a Cristo con pasión. También podemos ver, sí, muchas veces yo de pequeño he escuchado que Cristo viene pronto. Ya llevo varios años de vida y cada vez vamos viendo que Cristo no viene. Pero eso no es un motivo para que a mí me decaiga la fe.
El hecho es que yo quiero estar con Cristo, y no solo yo, sino mi familia, mis amigos y quienes me rodean. Entonces, el mensaje que yo tengo que entregar es un mensaje que Cristo vendrá a buscarnos, pero un mensaje que yo quiero compartir con los demás. Pablo, él predicó un mensaje, dejó todo lo que él podía haber tenido en este mundo lo dejó de lado. Incluso comentaba Joel anteriormente que la iglesia estuvo pobre. Incluso Pablo, ¿qué es lo que hizo? Se dedicó al oficio que tenía de construcción de tiendas para poder sustentarse y no sacar los recursos de la iglesia. Pero él llevó adelante ese ministerio, llevó adelante todo por amor a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ven las personas? ¿Cómo nosotros reflejamos? ¿Qué somos nosotros? ¿Amamos verdaderamente a Cristo? Debemos de amarlo para poder cumplir con este mandato de ir y satisfacer necesidades, porque muchas veces incluso nuestro corazón es duro. Yo creo que hay una reflexión que todos aquellos que están viendo el programa también y que participan de una iglesia debieran hacerse, porque la Biblia es bien clara, para ir cerrando tal vez el aspecto de Dorcas. La Biblia es bien clara en que la muerte de Dorcas causó un dolor profundo en esa comunidad. Y tal vez deberíamos preguntarnos, mi manera de vivir cristianismo, si el día de mañana fuese el último día del pastor Joel, del pastor Elson, del pastor Andrés, ¿cómo lo van a recordar? ¿Cómo van a recordar? No solamente al ministro, sino al cristiano, al que tiene que vivir lo que predica detrás del púlpito. Y cada hermano que está ahí debiese preguntarse, si yo mañana no estoy en mi iglesia, ¿hay gente que me va a extrañar? ¿Hay personas a las que yo marqué? ¿Hay gente con la que dejé huellas de esperanza? Porque la Biblia nos da la demostración clara a través de Tabita de que cuando tú vives una vida de entrega, de compasión, de misericordia, los frutos quedan y quedan incluso después de la muerte. No los vas a disfrutar tú, estás en un estado, como la Biblia dice, de no saber nada, pero sí queda el legado de una vida que valió la pena compartirla con esta persona. Entonces, vivamos una vida en la cual nosotros sintamos que realmente las personas que nos rodean dicen, qué bueno tenerte cerca. Siento que Dios me bendice. Siento que entiendo de mejor manera el carácter de Dios cuando te veo a ti. Nosotros vemos la iglesia en Jerusalén cuando se forma el concilio. Pablo tiene que ir allá y después en Gálatas 2 Pablo relata, coloca algunos detalles más que en Hechos 15 no están. Y una de las cosas que más importancia le da, él está registrada en Gálatas 2, verso 10. Y dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, cuando él se va, sale de Jerusalén, vuelve, ¿con qué consejo se va él? ¿Cuál es lo que a lo mejor más le quedó en el corazón? Preocuparse de los pobres. Vayan, sigan predicando, pero preocúpese de aquellos que tienen necesidad. Muchas veces se puede escuchar la frase, pero si la gente solamente viene por los panes y los peces, de forma peyorativa. Y aquí nosotros vemos que tanto en Jesús como en la iglesia del primer siglo era una preocupación prioritaria porque es un eco de la petición de Jesús cuando Él dice, vayan y hagan discípulos, vayan y conquisten el corazón de personas para el reino de los cielos. Por lo tanto, esa frase o emplear el método de Cristo o vivirlo, porque emplear suena como algo utilitario. Claro, como hacerlo sin vivirlo, sin sentirlo. Cuando vivimos el método de Cristo, nadie tiene que decir, esta gente está interesada solamente por los panes y los peces. Y aunque así fuera, ya es un tema entre la persona y Dios. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia solidaria llamada a hacer esto, ¿no? Vamos a ver, yo estaba hace varias lecciones, ¿no? Vamos a dejarlo en sorpresa, ¿ya? Vamos a dejarlo en sorpresa, vamos a ver si funciona y lo mostramos. Pero qué interesante cómo la iglesia también cada vez tiene que estar consciente de la misión que tiene y que no solamente llevar la doctrina, que es muy importante, porque debemos dar razón de nuestra fe, ¿no? Dar pasos, que las personas den paso hacia Cristo, pero fundamentados en la palabra de Dios. Pero que su primera impresión sea ante una cultura secular, ante tantas barreras que existen hoy en día para que las personas conozcan o se acerquen a Cristo. Todo lo que rompe barreras hoy en día es suplir las necesidades de aquellas personas, ¿no? Estamos hablando desde religiones orientales, la pluralidad que existe hoy en día en el mundo con respecto a las creencias,
hay muchos prejuicios, muchos preconceptos, ¿no? Yo puedo ver a alguien que está tatuado completamente y ya como cristiano tengo prejuicios. Inevitablemente, así es el ser humano. O al revés, que otras personas me vean con la Biblia debajo del brazo y van a levantar prejuicios contra mí. Creo que lo que nos deja a todos en común es cuando vamos en ayuda del prójimo. Ahí se rompen todos los prejuicios, se rompen las barreras y era lo que Cristo hacía. Hay un consejo de Pablo muy interesante que revela las carencias de una iglesia que probablemente pueden ser nuestras propias carencias, y es un llamado, una invitación que Pablo le hace a los corintios y que lo vamos a estar revisando porque es muy importante, porque lo más probable es que se aplique también a nuestra vida. Así que hacemos un corte, queridos amigos, usted permanezca en compañía de lecciones de la Biblia. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque de lecciones de la Biblia. Queremos extender un cordial saludo a todos nuestros amigos que entran en contacto con Nuevo Tiempo, especialmente lecciones de la Biblia, con sus inquietudes, pedidos de oración, aquellos que nos escriben al correo electrónico y también, por supuesto, a través de las plataformas digitales, especialmente cuando están, por ejemplo, en el canal de YouTube, nos escriben los comentarios. Escríbanos de dónde usted nos sintoniza, de qué parte del mundo. Estamos muy contentos de que no solamente aquí en Sudamérica, sino que también en muchas partes del mundo, y por eso estamos orando por cada uno de ustedes que nos están sintonizando, ¿no? La iglesia tiene una misión, indudablemente. Creo que es fácil identificarlo en la Biblia porque sus raíces están en el ejemplo de Jesús. Es como cuando Pedro va por fuera del templo y un cojo, ¿no? Le dice, dame una limosna. Y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y lo que Pedro hace, ¿no? Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, es lo que él había visto innumerables veces hacer a su maestro. Eso es discipulado, eso es lo que el Señor nos pide. Cómo el Señor nos ha tratado, que nosotros tratemos también a otras personas. Pero por alguna razón, por algún motivo, el plan se estropea. O nosotros estropeamos el plan de Dios. La segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 8, el verso 7, Pablo da un diagnóstico, muestra una realidad. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y luego comienza Pablo a hablar del ejemplo de Jesús. Pero fíjense que dice, característica de esta iglesia en Corinto, abundáis en fe, o sea, creen en Dios, en palabra, doctrina, en ciencia, en interpretación de la Biblia, en toda solicitud. Son personas dispuestas, pero algo falta. ¿Qué es lo que falta? Y podemos ver, por ejemplo, en el versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de otros o de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Algo no estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Habían desigualdades por necesidades tal vez sociales, económicas. ¿Puede hoy en día la iglesia cristiana estar viviendo estas desigualdades? Sí, yo creo que en realidad el tema aquí, además de la desigualdad, es la abundancia en la teorización
y la escasez en la puesta en práctica, ¿verdad? Porque lo que él dice incluso en el versículo 11 es, ahora pues, hacerlo. O sea, ahora todo este componente de principios, de normas, de valores que debieran estar claramente arraigados en tu pensamiento, ahora es necesario que lo pongas en práctica. ¿Por qué? Porque se están generando desigualdades que dan una mala imagen de lo que es, volvemos al concepto de comunidad, dan una mala imagen del concepto de compasión, dan una mala imagen de este deseo de vivir entre iguales, entre amigos, entre hermanos, que tenemos una comprensión de lo material hasta donde llega lo material, pero que lo que basa nuestra unión es lo espiritual. Ahora, transformen lo espiritual en aspectos prácticos. ¿Y qué es más práctico que abrir los ojos para darme cuenta que alrededor tengo gente que digo amar, que está necesitada y que Dios ha puesto en mí tantas bendiciones que yo puedo transformarme de bendición para los demás? ¿Cómo Satanás, porque acá dice, de tu abundancia puedas ayudar a la escasez de otros? ¿Cómo Satanás trunca este proyecto, este plan divino? Vivimos en una sociedad muy consumista. ¿El cristiano está también susceptible a esos engaños, a esas trampas del enemigo? Claro que sí. O sea, nosotros podemos ver, o sea, cuánto estamos dando. Pablo le dice ahí, llama la atención de que den intencionalmente. O sea, den con intención. Nosotros hoy en día vemos que la sociedad, incluso los cristianos, no estamos dando a lo mejor con una intención, sino que muchas veces vamos y damos lo que nos queda y no planificamos el dar. Recordemos que la ofrenda es un acto de gratitud. Yo agradezco a Dios lo que Él me ha dado. Y no solo en el tema de recursos, sino agradecerle por la salud, la vida, por la familia, por tantas cosas. Entonces, Pablo aquí está insistiendo en eso, que den y den regularmente, no solo una vez. Hay esta necesidad, vamos a dar para esto, sino que con intención, pero periódicamente, regularmente, estar dando para tantas necesidades que hoy en día hay. Y también que tenemos que ser creíbles, porque imagínate que Pablo junto a Tito salían en las iglesias y ellos llevaban las ofrendas que habían destinadas para Jerusalén, para los que tenían necesidad allá. Imagínate, no solamente la ofrenda que se recogía en Jerusalén se daba para los pobres de Jerusalén, sino que venían de otros lugares y para aquellos donde también había necesidad de otros lugares, y así se distribuía el tema de las ofrendas. Estamos viendo entonces una iglesia que tiene necesidades locales, pero que está consciente de las necesidades que traspasan las fronteras. Y que es una iglesia entonces que podríamos llamar mundial. No es simplemente una iglesia local en mi barrio, en donde todos somos pobres y por ende está ahí funcionando a duras penas, y en la esquina hay una iglesia mucho más grande y vemos ahí un pastor que se enriquece, vemos ahí una iglesia que tiene muchos, no sé, una banda, una orquesta, instrumentos, poder adquisitivo para su funcionamiento. El modelo del Nuevo Testamento no es perfecto porque las iglesias no son perfectas. El modelo de Dios es muy particular, ¿no? Porque muestra que debo, en primer lugar, como dice Elson, reconocer que Dios me da en abundancia para que de esa abundancia poder dar. Ahora, en términos prácticos, hoy en día tal vez el dicho es me falta plata para llegar a fin de mes, no me alcanza, tengo mis tarjetas completamente copadas o sobregiradas. Entonces el enemigo erradica de nuestra mente, de nuestro corazón, el concepto de Dios me da en abundancia. ¿Por qué? Porque siempre estamos viviendo en carencias. Y al hacer eso el enemigo, la verdad que claramente el enemigo pone la trampa, pero es uno quien decide hacer caer en esa trampa, usar las tarjetas de crédito y todas esas cosas, o sobreendeudarnos. Entonces, cuando la iglesia tiene un proyecto social, cuando la iglesia tiene ministerios en ayuda al prójimo, yo me debo tal vez restar. ¿Por qué? Porque siento que me falta. Y Pablo aquí dice, hey, ustedes tienen abundancia, y de la abundancia que ustedes tienen, porque Dios les da en abundancia, ustedes tienen que suplir las carencias de aquellos que les faltan. Sí, fíjate que hablabas al principio de esta comprensión más abarcante. Por lo menos nosotros como iglesia hemos arraigado un concepto que es bien, resume de manera bien clara esto, que es la misión global.
que es digamos, el ser capaces de visualizar que incluso estando en esta región del mundo, yo puedo de una u otra manera ser de colaboración para otras áreas donde tal vez los recursos no son los mismos que los que yo tengo. Y podría alguien pensar tal cual lo exponía, en realidad, ¿qué voy a estar entregando yo si yo estoy con, digamos, Estoy peor. popularmente, estoy con el agua hasta más encima del cuello? No tengo la posibilidad. Mucho cuidado, porque a veces caemos no solamente en la ingratitud, sino caemos en la falta de autocrítica, de entender que si estoy hasta aquí lleno de un endeudamiento, de un mal manejo de finanzas, es por decisiones personales, no es porque Dios no me haya dado lo que yo necesito. Es ser un mal administrador. Exacto, si yo administro y me transformo en un buen mayordomo integral, que es lo que hemos estado hablando en este trimestre, si yo me administro de la manera correcta, tenemos la certeza y la promesa bíblica de que mis necesidades van a estar cubiertas. El tema es aquello que queda, aquello que en sobreabundancia Dios me ha dado, no es para que yo empiece entonces a inflarme en esta abundancia y exageración de bendiciones que a veces recibimos, sino para yo mirarte a ti y darme cuenta que hay momentos en que y hay tú un necesitas. consejo bíblico bien interesante con respecto a lo que tú mencionas en Romanos 12:2. Aparte de todas las guías prácticas, dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a cómo vive este mundo, ¿no? Egoísta, individualista, materialista, porque está en contra de este propósito de ayudar a las otras personas. Romanos capítulo 12 nos muestra en el epílogo de toda una carta que habla de la gracia, de la salvación inmerecida, gratuita, y que por consecuencia también nosotros debemos ayudar gracias a que Dios nos salva por medio de la fe. Y luego viene una serie de consejos muy prácticos. Pero fíjense que es interesante cuando la Iglesia Apostólica tiene sus principios y nosotros vemos ahora la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia mundial, con un concepto de misión global, misión mundial, en donde podemos ver ofrendas que vienen para suplir la necesidad local, pero también para suplir las necesidades de proyectos que están en otras latitudes del mundo. Yo tengo aquí, por ejemplo, conmigo, ustedes saben, cada adventista del séptimo día se está implementando una aplicación, ¿no? A la par con la tecnología. Y por ejemplo, yo entro y aquí aparece a la iglesia a la cual yo pertenezco, y fíjense ustedes que aparecen en un gráfico en qué la iglesia está invirtiendo sus recursos, ¿no? Diferentes propósitos, eventos, actividades, evangelismo. Y uno de estos colores que son los más grandes, aquí aparece ayuda social. Entonces yo sé como miembro de esta iglesia, que es la iglesia de la Universidad Adventista, que mi iglesia está dedicando sus recursos para mantenimiento, para algunos eventos o actividades, pero también algo no menor, en un porcentaje, ¿no?, que supera el 19% de las inversiones, para ir en ayuda de los más necesitados. Con esa transparencia, ¿no?, con eso yo creo que son evidencias tácitas para decir: es la iglesia de Cristo Jesús. Así es. Yo creo que estamos llegando a principios que son bien claros, que son bien palpables y que son recomendaciones que no solamente pueden quedar en la teoría, sino que tienen que ser puestas en práctica. Ahora, Pastor Joel, comparta con nosotros este resumen que nos permite englobar las ideas principales, de tal manera que cada uno de los que hemos participado de lecciones de la Biblia podamos recordar en esta lección número 9 cuáles son las recomendaciones que Dios tiene para nosotros en esta finalidad de ser mayordomos integrales. Vamos entonces, Pastor Joel, con nuestro resumen. Así es, queridos amigos, tenemos un resumen gráfico que nos ayuda no solamente a comprender mejor, sino a destacar las ideas principales del capítulo del día de hoy. Hemos estado hablando acerca del servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Por una ordenanza de Cristo Jesús, ellos debían replicar lo que habían visto cuando eran discípulos. Sin duda alguna que esto era un privilegio para la iglesia, pero también levantó muchos desafíos. En los escritos de Pablo, a los Corintios, a los romanos, encontramos consejos prácticos que nos ayudan para tener conceptos muy claros de comunidad.
el estar juntos, el compartir las cosas con no solamente la comunidad, sino que ésta pueda también ayudar a otros, es un concepto muy importante que debiera estar presente en la iglesia de Dios en el tiempo final que estamos viviendo. En un mundo egoísta, indiferente, el concepto de comunidad no solamente es para sentirme bien, sino también para cumplir la misión que Cristo nos ha compartido, nos ha encomendado. Y esta misión, fíjense que curioso, tal vez nunca la hemos tratado con este concepto que es compartir. Hablamos tal vez de compartir el evangelio, de compartir doctrina, alguna enseñanza, pero lo que el ejemplo de Tabita o Dorcas nos da es compartir aquellos dones, talentos que el Señor ha puesto en tus manos para ir en ayuda de los necesitados. Es la mejor forma, el método de Cristo para llevar o cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Valorar lo que tenemos, no solamente lo material. El Señor nos da en abundancia y de eso nosotros tenemos que compartirlo con otras personas también. Pero otra de las cosas que nos ha dado en abundancia cuando tomamos el libro de Romanos y que dedica mucho espacio para hablar acerca de la salvación por gracia, entonces también debemos compartir, vivir agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado. Y ahí está la motivación también para el cumplimiento de la misión. Vivir en comunidad, compartir aquellas cosas que en abundancia Dios nos ha dado y por supuesto también compartir la salvación. Y es por eso que Pablo termina con una guía práctica, consejos de cristianos felices que reconocen que Dios ha sido bueno con nosotros y que nosotros también debemos ser buenos con otras personas. Tengo dos invitaciones el día de hoy. La primera es para ti que no participas de ninguna iglesia, que no acudes frecuentemente a alguna denominación, porque acá abajo está apareciendo un link que es encuentreunaiglesia.org. ¿Qué es lo que queremos que hagas? Asistir a una comunidad de gente imperfecta, así como tú y yo lo somos, pero gente que está deseosa de conocer más de Cristo, de ser amigos de esperanza tuyos y de poder vivir la práctica de lo que es el relacionamiento sano. Busca la iglesia más cercana a tu localidad. Ahí lo único que haces es poner la dirección y te va a aparecer la iglesia adventista más cercana a ti y a tu familia. Te va a hacer bien congregarte. Pero la segunda invitación es para aquellos que participan de una iglesia. Fíjate que Hechos capítulo 2, versículo 44 dice que todos los que creían estaban juntos, vivían unánimes, se amaban. Pero más adelante dice el versículo número 47, tenían el favor, la simpatía de todo el pueblo. Qué distinta va a ser la visión con la cual la sociedad admira a los cristianos cuando podamos vivir como Cristo. Las personas están esperando un movimiento que refleje el carácter del Salvador. Acércate a Dios, vivamos como Él, mostremos el amor de manera palpable y de seguro el Evangelio va a ser más creíble. Quiero orar contigo, así que ahí donde quiera que te encuentres, inclina el rostro. Vamos a orar para ir cerrando esta lección de la Biblia. Gracias, Dios, por los principios que tu palabra expresa. Gracias porque encontramos una manera directa de exponer cuál es tu carácter de misericordia y de bondad. Por favor, ayúdanos no solamente a teorizar, a conocer la letra de aquellos principios y valores que tú quieres que coloquemos, no solamente en nuestra mente, sino en lo práctico, en el relacionamiento, en el cuidar de aquel que nos acompaña. Ayúdanos a ser iglesias dadivosas, que creyendo que tú vienes pronto, lo material deje de ser lo primordial para que lo espiritual realmente llene nuestra manera de vivir. Bendice a aquellos que te están conociendo. Bendice a aquellos que hace años ya te aceptaron, pero que necesitamos el refrigerio de tu presencia. Gracias por este capítulo. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A cada uno de ustedes, queridos amigos, queremos darle gracias por haber estado en sintonía de lecciones de la Biblia. ¿Y qué les parece si juntos también le damos las gracias al pastor Andrés por habernos acompañado? Pastor Elson, muchas gracias por estar en este capítulo. Y a cada uno de ustedes, por supuesto, muchas gracias y nos encontramos en una nueva edición de Lecciones de la Biblia.